Estimados hermanos, les saluda el ingeniero Wilson Ramírez y les agradece su asistencia a esta disertación donde trataremos sobre el Santo Rosario. Pero antes que todo, nos ponemos en la presencia del Señor. Nos encomendamos a la llena de gracia, al ser sumamente puro y sin mancha, que está rebosante de inexpresable santidad, pureza y delicadeza. Al ser que pertenece enteramente a Dios y que por ello tiene un grado infinitamente superior a todo lo que hay a nuestro alrededor. A la Santísima Virgen María, Jaire, que Jaritomene. Concédenos que te alabemos, oh Virgen Santísima, danos poder contra tus enemigos. El Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? El rosario, generalmente designado como Santo Rosario, es una forma de oración en honor a la Santísima Virgen María, que es definido por San Luis María Griñón de Montfort como un compendio maravilloso de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesús y de María. Y continúa diciendo que es una santa práctica sublime y divina que encierra un conjunto sagrado conformado por la oración mental y la oración vocal, con el objetivo de honrar e imitar los misterios y virtudes de la vida, muerte, pasión y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre, honrando de esa manera a la Santísima Trinidad. El rosario está compuesto fundamentalmente por la recitación de las decenas de Ave Marías, precedidas por un Padre Nuestro y seguidas por un Gloria, mientras se meditan en los misterios de Jesús y de María, siendo de esta manera el rosario una gran corona de rosas celestiales que ponemos en la cabeza de Jesús y de María. Así pues, el Papa León XIII, en la encíclica Supreme Apostolatus Officio, nos dice que la fórmula del Santo Rosario la compuso de tal manera Santo Domingo que en ella se recuerdan por su orden sucesivo los misterios de nuestra salvación. Y en este ejercicio de meditación se incorpora la mística corona tejida de la salutación angélica, intercalándose la oración dominical a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su origen y su nombre. El rezo del Padre Nuestro u oración dominical, la salutación angélica y la meditación de los misterios de Jesús y de María constituyen, sin duda, las primeras plegarias y las primeras devociones de los creyentes desde los tiempos de los apóstoles. Dice Bessel de Aquisgrán en su libro La Corona de Rosas, que desde los orígenes de la Iglesia, los fieles más instruidos celebraban las alabanzas divinas con la triple cincuentena de salmos davídicos. Pero entre los que encontraban diversas dificultades en el rezo del divino oficio, surgió una santa emulación, el rezo del Salterio Angélico, pensando con justa razón que este celestial elogio incluye todos los secretos divinos de los salmos, sobre todo porque los salmos cantaban al que debía venir, mientras que esta fórmula de plegaria se dirige al que ya ha venido. La tradición de la Iglesia nos dice que el Santo Rosario, tal como lo conocemos hoy, fue dado a Santo Domingo de Guzmán por la Santísima Virgen el año de 1214, cuando éste imploraba su ayuda para convertir a los herejes albigenses. Según cuenta el beato Alano de la Rupe, en su libro
intitulado De Dignate Salteri, la Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Él contestó: oh señora, tú lo sabes mejor que yo, porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabes, añadió ella, que la principal pieza de combate ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios estos corazones endurecidos, predica mi salterio. Con esta revelación, el santo, muy consolado e inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral de Tolosa. Al momento, repicaron las campanas gracias a la intervención de los ángeles y la gente llenó la catedral. Al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Se oscureció el sol, los truenos y relámpagos repetían y tembló la tierra, aterrorizando a los oyentes. El terror aumentó más cuando vieron a la imagen de la Santísima Virgen que había en la catedral levantar los brazos al cielo por 3 veces, como pidiendo a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a su protección. El santo suplicó a la Virgen y finalmente la tormenta se calmó. Él prosiguió su predicación explicando con fervor y entusiasmo la excelencia del salterio angélico, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, convirtiéndose y renunciando a sus errores. Es así que Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, comienza a divulgar el salterio angélico, llamado también salterio de Jesús y de la Santísima Virgen María, o salterio angélico, logrando su difusión con mayor amplitud por intermedio de los dominicos, cuya orden se crea el 22 de diciembre de 1216 por medio de la bula Religiosam Vitam del Papa Inocencio III. Esta tradición se corrobora con los documentos históricos que muestran claramente que el rezo del rosario comenzó en el siglo XIII, siendo los primeros registros de esta oración en la orden de los dominicos. En la encíclica Supremi Apostolatus Officio de León XIII, que publicó en 1883, se mencionan las siguientes palabras atribuidas al Papa Urbano IV, escritas en 1264. Todos los días el pueblo cristiano recibe nuevas gracias a través del rosario. El salterio angélico o el salterio de Jesús y de la Santísima Virgen María o salterio mariano, conformado por 3 series de 50 Ave Marías, se estructuran al igual que el salterio de David, que también está conformado por 150 salmos en 3 grupos. También, al igual que se recitan los salmos, el salterio angélico se recita en conjunto de 10 salutaciones angélicas o Ave Marías llamadas décadas, precedidas por la oración dominical o Padre Nuestro y seguidas por un Gloria. Al principio, el Ave o salutación angélica solo incluía la recitación del saludo del arcángel San Gabriel, que dirigió a la Santísima Virgen en la Anunciación, como dice en Lucas, capítulo 1, versículo 28. Pero al pasar el tiempo, se agrega la palabra María al saludo del ángel después de Ave. Luego, en la época de Santo Tomás de Aquino, por el año 1272 al 73, se añade el saludo de Santa Isabel y la palabra Jesús al final de dicho saludo. La oración se completó
con la rogativa a la Santísima Virgen que el Concilio de Efeso, el año 431, ordenó usar cuando se le invocase a la Santísima Virgen, diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Con estas adiciones, el ave o salutación angélica toma el nombre de Ave María y aparece por primera vez en 1495 en la obra Espicione sopra Ave María de Girolamo Savonarola. Después de ser ampliamente difundida por 100 años, más o menos, poco a poco esta devoción pasa al olvido. Hasta que el año de 1343 la peste negra devasta Europa. En 3 años que duró la epidemia, las ciudades, pueblos, aldeas, monasterios quedaron desiertos. A este azote siguió la herejía de los flagelantes, el cisma de Occidente entre el año 1376 a 1416 y la guerra en Francia. Estos acontecimientos fueron tomados como un castigo del cielo por el pueblo cristiano, quien intensificó sus oraciones. Y como, respondiendo a estas oraciones, el año de 1460, la Santísima Virgen y Jesús mismo se aparecen al beato Alano y le ordenan renovar la antigua cofradía del Santo Rosario. El beato Alano de la Rupe, doctor y predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dinan en Bretaña, se volcó con toda energía a esta tarea, logrando no solo restablecer esta devoción, sino su amplia difusión y popularidad. El apoyo de los papas no se hizo esperar. Así, en la bula Que et ex fidelium del Papa Sixto IV del 12 de mayo de 1479 y en la bula Pastoris Eterni del Papa León X del 6 de octubre de 1520, se otorgan indulgencias para quienes recen el salterio de 150 aves. Aquí se dice que los 150 oraciones están divididas en decenas y entre cada decena se reza un Padre Nuestro. En esta época es cuando la denominación de Salterio Angélico o Salterio de Jesús y la Santísima Virgen María o Salterio Mariano toma el nombre de Santo Rosario, debido principalmente por el milagro de las rosas que aparecieron mientras algunos devotos lo rezaban. Cuenta la tradición que esto sucedió en varias oportunidades a San Alfonso Rodríguez, cuando rezaba el rosario. Sucedía que comenzaban a salir de sus labios rosas rojas en el momento que rezaba el Padre Nuestro y rosas blancas durante la recitación de las Ave Marías. También se cuenta en otra oportunidad que todos los miembros de un convento dominico presenciaron el mismo acontecimiento cuando un humilde monje rezaba el salterio angélico, y en ese caso también vieron a los ángeles colocar las rosas que salían de los labios del monje en la corona de la Santísima Virgen María. De aquí viene la tradición de que el rezo del Santo Rosario nos permite colocar una corona de rosas blancas y encarnadas en las cabezas de Jesús y de María. Las oraciones del Santo Rosario. El Santo Rosario consiste principalmente en el rezo de 15 decenas de Ave Marías, cada una de las cuales precedidas por un Padre Nuestro y seguidas por un Gloria, y la oración de Fátima, a pedido de la Santísima Virgen, quien en 1917 en Fátima nos trajo esta nueva oración y pidió que se rezara después del Gloria. El rezo del Santo Rosario se inicia con el credo o símbolo de los apóstoles y se finaliza generalmente con la salve y la oración a San Miguel. Sin embargo, la devoción popular algunas veces incluye otras jaculatorias que se intercalan
después de la oración de Fátima y al final después de la salve. El credo o símbolo de los apóstoles es la primera oración que se reza tomando el crucifijo de la camándula, que resume los grandes misterios de nuestra fe. Esto es debido a que para acercarnos a Dios ha de hacerse comenzando con un acto de fe, es decir, por creer. Y cuando mayor sea la fe, más eficaz y meritoria será la oración y más gloriosa para Dios. La fe es la base y fundamento y principio de todas las virtudes cristianas, de todas las verdades eternas y de todas las plegarias agradables a Dios. En este sentido, el credo es una plegaria de gran mérito, por ser el sagrado compendio y resumen de las verdades cristianas. Creo en Dios son palabras que encierran los actos de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Tienen una gran eficacia para santificar al que lo pronuncia y para ahuyentar y derrotar al demonio. El Padre Nuestro, o oración dominical, es la oración que fue enseñada y recomendada por Jesucristo. Es la oración que brotó de los labios de la sabiduría encarnada. Es un compendio de lo expresado en los salmos, alaba a Dios de manera excelente e implora cuanto nosotros necesitamos. Encierra los deberes que tenemos para con Dios, los actos de todas las virtudes y la petición para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. El Padre Nuestro bien rezado, es decir, meditando atentamente cada palabra que se recita, borra los pecados veniales, nos asegura San Agustín. Al rezarlo devotamente, realizamos los actos de las más nobles virtudes cristianas, es decir, la fe, la esperanza, caridad, humildad, obediencia, paciencia, pobreza, adoración, contrición, prudencia, fortaleza y amor al prójimo. El Ave María es una oración que resume de una manera más concreta toda la teología cristiana sobre la Santísima Virgen María. Es una oración compuesta por tres partes. La primera por el saludo que el arcángel San Gabriel dirigió a la Santísima Virgen María durante la Anunciación, con el objetivo de llevar a feliz término la encarnación del Verbo Eterno, la reconciliación entre Dios y los hombres y la redención del género humano. La segunda parte, que corresponde al saludo de Santa Isabel, escrita en Lucas capítulo 1, versículo 42. Quien iluminada por el Espíritu Santo recita este saludo a la Santísima Virgen. Y la tercera parte, por el título e invocación que la Iglesia ordenó en el primer concilio de Efeso en 1431, para que se invocase a la Santísima Virgen. Decisión normativa que se promulgó como dogma el año 451 por el Concilio de Calcedonia. Es el cántico nuevo para agradecer y glorificar a la Santísima Trinidad, que entonamos los cristianos en acción de gracias por la encarnación y la redención, que contiene la fe y esperanza de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Aunque este cántico nuevo se dirige directamente a la Madre de Dios, contiene los elogios muy gloriosos para la Santísima Trinidad, porque todo el honor que tributamos a la Santísima Virgen vuelve a Dios, causa de todas sus perfecciones y virtudes. Con él glorificamos a Dios Padre, porque honramos a la más perfecta de sus criaturas. Glorificamos al Hijo, porque alabamos a su purísima Madre, y glorificamos al Espíritu Santo, porque admiramos las gracias con que colmó a su Santísima Esposa. Es una divina salutación que atrae sobre nosotros la copiosa bendición de Jesús y María,
por lo que debemos rezarla con los más grandes sentimientos de gratitud, acompañándola de actos de fe, esperanza, caridad y acción de gracias por el beneficio de nuestra salvación. El Gloria. Llamada Gloria Patri en latín. Es un breve himno de alabanza a Dios o doxología menor muy antigua, usada en la iglesia, que aparece en todos los libros litúrgicos. Es una oración por la cual damos gracias, gloria y alabanza a la Santísima Trinidad, expresando nuestro reconocimiento a su grandeza, majestad y omnipotencia. Es una oración que expresa la unidad de la Santísima Trinidad. El Gloria Patri es una oración que se recita al final de cada misterio del Rosario. La oración de Fátima es una oración que fue enseñada por Nuestra Señora durante su tercera aparición a los pastorcitos en Cova de Iria, en Fátima, el 13 de julio de 1917. Esta oración, en primer lugar, expresa nuestro amor y esperanza, y es un clamoroso ruego a Jesús de un corazón arrepentido pidiendo perdón y salvación. En segundo lugar, nos permite ejercer la virtud de la caridad, a rogar por las almas sufrientes del purgatorio. Es una oración que debemos rezar al final de cada misterio del Rosario después del Gloria Patri. La Salve Regina. La Salve Regina, también conocida como Salve, es el himno lleno de amor y devoción compuesto por el beato Hernán Contractus, más o menos el año de 1054. Un monje benedictino, ciego y lisiado del convento de Reichenau en el lago de Constanza, que nos recuerda el poder de la fe, que a pesar de los sufrimientos que tengamos, siempre tenemos o podemos alabar a Dios y darle gracias por las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros. Más tarde, en el año 1146, las palabras «Oh Clemen», «Oh Pía», «Oh Dulce Virgo María» fueron añadidas por San Bernardo de Claraval con motivo de un éxtasis que experimentó en la Catedral de Spira, en Alemania. En el siglo XVI se introdujo la palabra madre después de Salve Regina. Desde entonces se reza Salve Regina Mater Misericordiae. Es una de las oraciones más populares y conocidas, Santísima Virgen María, que fue entonada por los primeros cruzados el año de 1099 y se extendió su popularidad de ser cantada en diversas circunstancias, especialmente después de las completas, durante los siglos XII y XIII. Así, los cistercienses la cantaban desde el año 1218 y los dominicos desde el año 1226. En 1250 el Papa Gregorio IX la aprobó y prescribió que se cantara en toda la iglesia. Es una oración esencial donde se hace un único pedido. Es decir, la salve es un maravilloso ejemplo de lo que significa una oración esencial. Aquí hacemos una única petición. Et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostente. Esta única súplica va precedida de un saludo. Salve Regina Mater Misericordiae. Vida dulceta et spes nostra. Salve. Y de una breve presentación. A ti clamamos, exulis file Eve. A ti suspiramos, gementes et flentes en ac lacrimarum vale. Y termina con un brevísimo epílogo, lleno de amor o súplica. Oh Clemens, que invoca la clemencia de María ante nuestra condición de pecadores. Oh Pía, que alude a nuestra triste condición de hombres que sufren. Oh Dulce Virgo María, que sintetiza todos los cariñosos apelativos que se le han dirigido a la Santísima Virgen a lo largo de la oración. Y concluye magistralmente
pronunciando el nombre de la Virgen que nos permite alcanzar la gracia de las gracias, María. Bueno, continuaremos con los misterios del Rosario. ¿Qué son los misterios del Rosario? Se da el nombre del misterio del Rosario a las obras de la vida, pasión y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre, colmadas de maravillas, perfecciones e instrucciones profundas y sublimes que el Espíritu Santo revela a los humildes y sencillos que los honran, acercándose a ellas con humildad y con atenta y seria meditación. Misterio significa realidad sagrada y difícil de comprender, nos dice San Luis María, y continúa. Las obras de nuestro Señor Jesucristo son sagradas y divinas, porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Las obras de la Santísima Virgen María son santísimas, porque ella es la más perfecta de las criaturas de Dios. Por lo tanto, las obras de Jesús y María son difíciles de comprender, porque hay en ellas un significado, una perfección y un poder que van más allá de nuestra natural comprensión. ¿Cuáles son los misterios del Rosario? Estos misterios son los 15 eventos que representan las virtudes y principales acciones de la vida, pasión y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora, que Santo Domingo asignó para ser meditadas en cada uno de los 15 decenas de Ave Marías del Santo Rosario, a fin de conocer mejor a Jesús y María, encender el fuego de su amor en nuestros corazones y ser una norma y ejemplo en nuestras vidas. No hay que olvidar que la Santísima Virgen enseñó a Santo Domingo esta oración y le ordenó que lo predicara con el fin de despertar la piedad de los cristianos y revivir el amor a Jesucristo en sus corazones. La meditación es el alma del rosario y la distingue de las demás devociones y nos conforma a Jesucristo, nos dice San Luis María Grignon de Montfort. Al respecto, la Santísima Virgen le dijo al beato Alano de la Rupe: el rezo de 150 Ave Marías es una oración muy útil, es un obsequio que agrada mucho y lo es aún más y haría mucho mejor bien a quienes la reciten meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo, porque esta meditación es el alma de tales oraciones. Estos 15 misterios se dividen en 3 partes consecutivas que sintetizan los 3 misterios fundamentales de nuestra fe y las 3 razones primordiales de nuestra existencia. Es decir, la primera parte lo conforman los 5 misterios gozosos, que sintetizan el misterio de la encarnación y fundamentan la razón de nuestra vocación de ser hijos de Dios, que conducen a la segunda parte, que son los 5 misterios dolorosos, que sintetizan el misterio de la redención y fundamentan la razón de nuestra redención a través del sufrimiento, que conducen a la tercera parte, que son los 5 misterios gloriosos, que sintetizan el misterio de la Santísima Trinidad y fundamentan la razón de nuestra felicidad eterna, cuyo rezo y meditación dirigen nuestro aprendizaje a las virtudes necesarias que debemos practicar para lograr la santidad. Los misterios luminosos. El 16 de octubre del 2002, el Papa Juan Pablo II instituyó 5 nuevos misterios llamados misterios luminosos por medio de la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la cual
En el punto 19 dice que la incorporación de este nuevo misterio es con el objetivo de hacer del rosario un compendio del Evangelio, lo que cambiaría el fin y objetivo original del rosario, el cual es enseñar las principales verdades de la fe católica sobre la vida, pasión y gloria de Jesucristo. También su santidad, Juan Pablo II, nos dice en este mismo punto de la mencionada carta apostólica que considera oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo. En clara referencia a que esta incorporación es voluntaria, dándonos plena libertad de elegir si continuar con la estructura original del rosario o cambiar al nuevo rezo. Continuamos con los misterios del rosario. Comencemos pues con los misterios gozosos. La primera parte del rosario contiene 5 misterios gozosos. San Luis María Griñón de Montfort nos dice que estos misterios se llaman gozosos a causa de la alegría que proporcionaron a todo el universo y están referidos a los acontecimientos que involucran a Jesucristo y a la Santísima Virgen María durante la encarnación del Verbo Divino, su nacimiento en el portal de Belén y su niñez. Estos misterios nos permiten meditar en el misterio de la encarnación y en la razón de nuestra vocación de ser hijos de Dios. El primer misterio gozoso es el de la anunciación del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen, que debe anunciarse al comenzar la primera decena, es decir, antes del Padre Nuestro, y debe meditarse durante el rezo de estas 10 Ave Marías, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la humildad. El segundo misterio gozoso es el de la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel, que debe anunciarse al comenzar la segunda decena y debe meditarse durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta segunda decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la caridad y amor al prójimo. El tercer misterio gozoso es el del nacimiento de Jesucristo en el portal de Belén, que debe anunciarse al comenzar la tercera decena y debe meditarse durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta tercera decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud del espíritu de pobreza y del desapego a las cosas materiales. El cuarto misterio gozoso es el de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen, que debe anunciarse al comenzar la cuarta decena y meditarse durante el rezo de estas 10 Ave Marías, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la obediencia y de la pureza. El quinto misterio gozoso es el hallazgo de Jesús en el templo entre los doctores, que debe anunciarse al comenzar la quinta decena y debe meditarse durante el rezo de las 10 Ave Marías correspondientes a esta decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Los misterios gozosos conducen a los misterios dolorosos. Los misterios dolorosos corresponden pues a la segunda parte del rosario. Se componen de 5 misterios llamados dolorosos que se meditan uno a uno durante el rezo de cada uno de las siguientes 5 decenas de Ave Marías, que nos presentan a Jesucristo abrumado por la tristeza, cubierto de llagas, cargado de oprobios, dolores y tormentos. Nos inducen a meditar en el misterio de la redención a través de la pasión y muerte de Jesucristo y del sufrimiento de su Santísima Madre soportando estos dolores. Y además, en una de las razones esenciales de nuestra existencia, la cual es nuestra redención a través del sufrimiento. El primer misterio doloroso es el de la oración de Jesús y su agonía en el huerto de los olivos, anunciando antes del comienzo de la sexta decena y meditando durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena, que nos enseña a cultivar la virtud de aceptar la voluntad de Dios y el de la
contrición de nuestros pecados. El segundo misterio doloroso es el de la flagelación del Señor, que debe anunciarse al comenzar la segunda decena y debe meditarse durante el resto de las 10 decenas, de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la penitencia y la mortificación del cuerpo. El tercer misterio doloroso es el de la coronación de espinas, que debe anunciarse al comenzar la octava decena y debe meditarse durante el resto de las Ave Marías que corresponden a esta decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la mortificación del orgullo. El cuarto misterio doloroso es el del camino de la cruz o de la cruz a cuestas, que debe anunciarse al comenzar la novena decena y debe meditarse durante el resto de las 10 Ave Marías correspondientes a esta decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de la paciencia en las tribulaciones. El quinto misterio doloroso es el de la crucifixión y muerte de Jesús en el Calvario. Debe anunciarse al comenzar la 10ª decena y debe meditarse durante el rezo de las 10 Ave Marías correspondientes a esta decena, pidiendo y aprendiendo sobre la virtud de darse a sí mismo por la obra de la redención. Los misterios dolorosos conducen a los misterios gloriosos. Los misterios gloriosos corresponden a la tercera parte del rosario y contienen 5 misterios. ¿Por qué? Se llaman gloriosos porque en ellos contemplamos a Jesús y María en el triunfo y en la gloria, y nos llevan a meditar en la vida divina, en el misterio de la Santísima Trinidad. Y en otra de las razones esenciales de nuestra existencia, que es nuestra felicidad eterna, compartiendo nuestra vida con la Santísima Trinidad en el cielo. Estos cinco misterios gloriosos son: el primer misterio es el de la resurrección de Jesucristo, anunciado antes del comienzo de la 11ª decena y meditando durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena. Nos enseña a pedir y cultivar la virtud de la fe. El segundo misterio es el de la ascensión del Señor, anunciado este misterio antes del comienzo de la 12ª decena y meditando durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena, pidiendo y aprendiendo a cultivar la virtud de la esperanza y el deseo de ir al cielo. El tercer misterio glorioso es el de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, anunciado antes del comienzo de la 13ª decena y meditando durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena, que nos enseña a pedir la virtud de la caridad y entender los dones del Espíritu Santo. El cuarto misterio glorioso es el de la gloriosa asunción de la Virgen María, anunciando este misterio antes del comienzo de la 14ª decena y meditando durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta decena, que nos enseña a entender y pedir la gracia de la buena muerte. El quinto misterio glorioso es el de la coronación de Nuestra Señora, anunciado antes del comienzo de la 15ª decena y meditado durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponden a esta última decena, que nos enseña a cultivar la virtud de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Con esto, pues, hemos terminado de explicar los misterios del rosario. Formas de rezar las decenas del rosario. La forma normal de rezar el rosario es recitando todos los días las 15 decenas de Ave Marías, mientras se van meditando primero en los 5 misterios gozosos, luego en los siguientes 5 misterios dolorosos y finalmente en los 5 misterios gloriosos.
tal como se recitaba el Salterio Angélico. Sin embargo, la Iglesia ha dado permiso que se recen solo 5 decenas de Ave Marías al día, meditando solo el misterio que corresponde a ese día. Para eso, la Iglesia ha designado un ciclo semanal de rezo del rosario. Así, los lunes, los jueves y los domingos de Adviento y Navidad se rezan las 5 decenas de Ave Marías meditando los misterios gozosos. Los martes, los viernes y los domingos de Cuaresma se rezan las 5 decenas de Ave Marías meditando en los misterios dolorosos. Y los miércoles, sábados y todos los domingos que no caigan en Cuaresma, Adviento o Navidad, se rezan las 5 decenas de Ave Marías meditando en los misterios gloriosos. ¿Cómo se reza el rosario? El rosario es una oración que debe rezarse diariamente y generalmente se reza ayudándose de las cuentas de la camándula del rosario, llamada también rosario. Se daba inicio al rosario con un conjunto de oraciones que podríamos llamar oraciones iniciales, que fueron agregadas durante los siglos XIII y XVII por la Iglesia. Estas oraciones fueron agregadas al Salterio Angélico como un adorno para presidir su rezo. Luego se reza la corona de rosas de 15 o 5 decenas según sea el caso, mientras se medita en el misterio que corresponde a la decena que estamos rezando. Cada decena está conformada básicamente por un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria Patri y la oración de Fátima, oración que fue incluida a pedido de la Santísima Virgen en Fátima. Se termina el rezo del rosario con las oraciones finales, que son un conjunto de oraciones con las que se finaliza el rezo del rosario agregadas por la Iglesia. El rezo de las oraciones iniciales. Se comienza el rezo del rosario con las oraciones iniciales, que deben rezarse proclamando sus oraciones con devoción y sin prisa. Cuando rezamos el rosario con ayuda de la camándula, esta parte corresponde al tramo que comienza con la cruz y sigue con una cuenta independiente y termina con 3 cuentas juntas. Y así pues, tomando el crucifijo del rosario con la mano izquierda, se hace la señal de la cruz con la mano derecha. O, tomando la cruz con la mano derecha, se hace la señal de la cruz con la cruz. Luego, manteniendo la cruz en la mano, se reza el credo o símbolo de los apóstoles. Aquí se puede agregar también el rezo del acto de contrición, que puede hacerse antes o después de rezar el credo. Enseguida, tomando la primera cuenta, se reza el Padre Nuestro. Y luego, rezar un Ave María tomando cada una de las siguientes 3 cuentas. Estas 3 Ave Marías se rezan dedicándolas al dogma de la Inmaculada Concepción, que alude a la virginidad de María antes, durante y después del parto. O también pidiendo las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, o de las dos juntas. Se termina las oraciones iniciales con el rezo de Gloria y la oración de Fátima. Aquí se puede hacer un ofrecimiento o pedido por el que se reza este rosario. Sin embargo, lo usual es hacer los ofrecimientos o pedidos al inicio de cada decena, inmediatamente después de anunciar el misterio correspondiente a dicha decena. El resto de las decenas meditando en los misterios. Esta es la parte central del rosario. Consiste en rezar todas las decenas del rosario mientras se medita en el misterio que corresponde a la decena que estamos rezando. Tomando pues la cuenta independiente de la camándula, se anuncia el misterio y a continuación
Se puede hacer un ofrecimiento o un pedido por lo que se reza en esta decena, seguido de la lectura de la Biblia u otro documento, que nos ayude a la meditación que haremos durante el rezo de las 10 Ave Marías que corresponde a esta decena. Y luego se comienza la decena con el rezo de un Padre Nuestro. Se continúa con el rezo de las 10 Ave Marías meditando en el misterio que se había anunciado al comienzo de la decena. Y se finaliza la decena con un Gloria Patri, la oración de Fátima y otras jaculatorias que se desee. Luego, continuaremos con la siguiente decena repitiendo lo mismo, es decir, anunciando el siguiente misterio, haciendo el ofrecimiento pedido y rezando el Padre Nuestro, seguido del rezo de las 10 Ave Marías, mientras se medita en el misterio anunciado, y finalizando la decena con el rezo de Gloria Patri, la oración de Fátima y las jaculatorias que deseemos. Y así sucesivamente hasta terminar de rezar las decenas del rosario que estamos rezando. Aquí, las cuentas de la camándula son de gran ayuda para decir estas oraciones en la secuencia adecuada, ya que sus cuentas se agrupan de 10 en 10, separadas por una cuenta independiente, que facilitan el rezo secuencial de cada decena. Las oraciones finales son las oraciones que se rezan cuando se haya terminado de rezar todas las decenas y se utilizan al final para finalizar el rezo del Santo Rosario. Generalmente se rezan estas oraciones tomando la medalla con la que se encierra la corona o la camándula. Estas oraciones son la Salve Regina, las jaculatorias al Sagrado Corazón de Jesús, otras jaculatorias que uno desee, la oración a San Miguel Arcángel y la oración final que podría ser así: oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitarlo, lo que contienen, y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. O puede ser otra oración final que uno haya aprendido y desee utilizarla. Y se termina con la señal de la cruz. Aquí lo usual es que se recen las letanías lauretanas o otro tipo de oración que servían para finalizar pues el resto del Santo Rosario. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿por qué rezar el Santo Rosario? Bueno, porque es un arma poderosa para la defensa del cristiano. En estos tiempos en que el mundo ha rechazado a Dios y la apostasía ha llegado a los niveles más altos de la Iglesia, la Santísima Virgen María viene en ayuda de sus hijos, trayendo otra vez esta arma poderosa para su defensa. Dice la tradición que no hay dificultad, sea la que sea, que no puede superarse con la ayuda del rosario, hecho que ha sido corroborado en muchas ocasiones en la historia de la Iglesia y en la vida de los fieles, porque es un arma eficaz contra el mal, cuya eficacia estriba en que al rezarlo se aplican a través de la Santísima Virgen María todos los méritos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo, cuyo resultado es la aniquilación del mal, tal como Dios lo sentenció en el paraíso diciendo al demonio: Él te aplastará la cabeza. También se reza porque la Santísima Virgen María nos pide rezarlo, viniendo con mayor frecuencia en estos últimos 200 años. La Santísima Virgen viene para pedirnos cada vez más, con más insistencia, nos pide arrepentimiento, conversión, penitencia, sacrificios por los pecadores y el rezo del Santo Rosario, subrayando con firmeza la importancia del rezo del Santo Rosario. Vemos
En 1858 se aparece a Bernadette Soubirous en Londres, en Lourdes, portando un hermoso rosario y luego rezándolo con ella. En 1877, en Giestenbach, Polonia, pidió a Justyna Safriska que rece el rosario diariamente. 2 años después, en agosto de 1879, se aparece otra vez a 15 personas durante 2 horas, mientras ellos recitaban el rosario en la iglesia parroquial de Knock, Irlanda, como aprobando su rezo comunitario. Luego, a inicios del siglo pasado, en 1917, en Fátima, la Santísima Virgen María hizo un urgente llamado a la oración frecuente del Santo Rosario, al arrepentimiento, a la penitencia, y rubricó la autenticidad de sus apariciones con el milagro del sol, que fue visto por más de 70,000 personas. Lo mismo pidió en sus 2 apariciones en Bélgica, en Boren en 1932 y en Banu en 1933. Igual pasó en Hedum, Alemania, en varias apariciones que se dieron entre los años 1937 y 1941, donde Nuestra Señora insistió en el rezo del rosario todos los días. En 1947, en Italia, Roma, en la abadía de Tre Fontane, se aparece a Bruno Cornacchiola y le pide que rece intensamente el Santo Rosario. Ese mismo año, en Nîmes-Bouchard, Francia, se aparece a 5 niñas que rezaban el rosario y les pide que recen por Francia. En 1956 se aparece a la hermana María Frank en Indiana, América, y pide que se rece el rosario en familia. En 1973, en Akita, Japón, la Santísima Virgen dice que las únicas armas para estos tiempos son la Eucaristía, el rezo y el rezo del Santo Rosario. Y así, en todas sus posteriores apariciones, la Santísima Virgen nos pide insistentemente el rezo del Santo Rosario. Y también hay que rezar el rosario por las gracias que trae a rezarlo. No olvidemos las gracias que el cielo dio a los fieles que lo blandieron con fe ante enemigos poderosos, como fue el caso de la victoria de Santo Domingo contra la herejía albigense, la aplastante victoria en Lepanto de la Armada Cristiana de la Liga Santa comandada por Juan de Austria, que, en total inferioridad técnica y numérica, destruyó la otrora invencible flota musulmana, poniendo freno a la ambición sarracena que intentaba terminar con la cristiandad. Este hecho portentoso dio origen a la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre, instituido ese mismo año de 1571 por el Papa Pío V, en agradecimiento a la Santísima Virgen por su clara intervención en esta gran victoria. Fiesta que años más tarde fue renovada con el nombre de Fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y para terminar, San Luis Grignon de Montfort nos dice que el rezo del Santo Rosario otorga tanto o mayores frutos que los que se consigue con la recitación de los salmos de David, debido, primero, porque el salterio angélico tiene como fruto el verbo encarnado, a quien el salterio davídico solamente lo predice. Segundo, porque el salterio davídico solo es sombra y figura del salterio angélico. Y tercero, porque las oraciones del salterio de la Santísima Virgen, es decir, los Padres Nuestros y Ave Marías, fueron directamente dictados por la Santísima Trinidad. Y con esto, pues, terminamos esta disertación con nuestras palabras finales, recomendándoles que hagamos del rezo del Santo Rosario nuestra devoción diaria, más aún ahora que la Santísima Virgen lo viene pidiendo en todas sus últimas apariciones, porque es un arma poderosa que todo cristiano debe esgrimirla para defenderse y atacar a las fuerzas del mal en esta guerra espiritual que se torna últimamente cada vez más cruenta y en la que todos estamos inmiscuidos. Al respecto, San Luis María Grignon de Montfort nos dice: es una santa práctica sublime y divina que el cielo nos ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. Y añade:
que esta piadosa devoción nos permitirá conocer la verdad, alcanzar la contrición y perdón de nuestros pecados. Y nos permitirá también, si nos mantenemos fieles en rezarlo devotamente hasta la muerte, recibir de Jesús y María la corona de los méritos durante esta vida, la corona de paz en la hora de la muerte y la corona de la gloria en el cielo. Podemos rezar el rosario en sus dos formas, es decir, el rosario completo, todos los misterios del rosario, las 15 decenas y los 15 misterios del rosario. Al rezarlo de esta manera, colocamos en la cabeza de Jesús y María una gran corona de rosas celestiales, honrando la gracia de Jesús en la encarnación, su corona de espinas durante su pasión y su gloria en el cielo, y la triple corona de la Santísima Virgen María que recibió en el cielo de la Santísima Trinidad. O también podemos rezar un misterio diario, que consiste en rezar las 5 decenas que corresponden a la meditación del misterio asignado para este día, colocando de esta manera en la cabeza de Jesús y de la Santísima Virgen María una gran diadema o guirnalda de rosas celestiales. El rosario de 4 misterios, es decir, el que incluye los llamados misterios luminosos, se convierte en una oración diferente al rosario original debido a las siguientes modificaciones estructurales. En primer lugar, diremos que es una oración cuyo fin y objetivo es el de ser el resumen del Evangelio, como se explica en el punto 19 de la Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae. En cambio, el fin del rosario original es hacer que los fieles hagan una meditación diaria en las principales verdades de la fe católica. Es decir, en el misterio de la encarnación, en nuestra vocación de ser hijos de Dios, en el misterio de la redención a través del sufrimiento, en la contemplación de la gloria de Jesús y María, la vida divina y en el misterio de la Santísima Trinidad. Como segundo punto, podríamos decir que el rosario de 4 misterios rompe su relación simbólica y estructural con los salmos, al contar con 200 Ave Marías. Y como tercer punto, la incorporación de los misterios luminosos desarticula el ciclo original del rosario, en el cual los misterios gozosos conducen a los misterios dolorosos y los misterios dolorosos conducen a los misterios gloriosos, aplicándose este orden al rezo diario de un ciclo semanal ordenado, donde los misterios gozosos se rezan los lunes, los misterios dolorosos los martes y los misterios gloriosos los miércoles, volviendo a repetirse este ciclo, los jueves donde se rezan los misterios gozosos, los viernes los misterios dolorosos y los sábados los misterios gloriosos, cerrando este ciclo semanal con el domingo, donde se rezan los misterios gozosos en Advenimiento y Navidad, los misterios dolorosos en Cuaresma y los misterios gloriosos en todos los otros domingos del resto del año. Esta lógica se veía totalmente afectada, alterada, si se incorpora los misterios luminosos, ya que estos se rezan los jueves, por lo que se tendría que cambiar el rezo de los misterios gozosos para los sábados. Y como cuarto punto diremos que los misterios luminosos fueron instituidos de manera optativa, por lo que su implementación no es obligatoria. En efecto, su santidad Juan Pablo II manifiesta en el punto 19 de la Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae, que la incorporación de los misterios luminosos se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad. Aquí quisiera recalcar y aclarar que no estoy presentando objeciones al rezo del rosario de 4 misterios. Lo que quiero decir es que es una oración con fines y objetivos diferentes. Es decir, es un nuevo rezo, como se indica en la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae. Para terminar, quisiera decir que el rosario original se ha venido usando por más de 780 años, desde que fue dado por Nuestra Señora Santo Domingo, y por lo tanto, estructurado por la divinidad bajo una lógica que nosotros los humanos no podemos definir. Fue aprobado y elogiado muchas veces por los papas, especialmente por el Papa León XIII, quien fue conocido por su gran sabiduría y profundos conocimientos teológicos. Y fue este rezo que trajo incontables bendiciones a los que lo recitaban
con devoción, como fue en la conversión de los pecadores, el triunfo sobre las herejías y las victorias del ejército cristiano contra sus enemigos, como sucedió en la batalla de Muret y el combate naval de Lepanto. Por lo tanto, el rosario rezado sin alteración alguna, creo que es lo más conveniente. Muchas gracias.